Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Una pieza de atrincheramiento de Maduro y su régimen frente al mundo. El politólogo y abogado Luis Salamanca se refiere así a la ley antibloqueo aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela la semana pasada, que aspira a dar herramientas jurídicas al presidente en disputa Nicolás Maduro para esquivar las sanciones internacionales contra su gobierno. El analista la llama una pseudo ley. Se parece a Maduro, pues un bodrio. O sea, es una cosa absolutamente delirante, ¿no? Sí, establece el secretismo como política. Bueno, ya eso lo ha venido haciendo Maduro desde hace varios años, tiene 5 o 6 años, un poquito menos, sin dar la información económica. Salamanca opina que la normativa es inconstitucional y duda de sus efectos reales. Es un intento por ver cómo sale del atolladero. Y obviamente no tiene cómo salir del atolladero. Si las leyes fueran varitas mágicas, quizás, ¿no? Pero la ley no va a lograr ni inversiones extranjeras, no va a lograr que venga un flujo de recursos frescos para el país, porque este es un país que ya no tiene condiciones. El experto en Derecho y Política venezolana considera que la ley antibloqueo es un autorretrato de las políticas poco transparentes de Maduro. Gustavo Cando, Alex Foz de América, Maracaibo. Desde hace varios meses, grupos de ciudadanos en distintos puntos de Venezuela han reportado fallas en los servicios de conectividad que suministra la estatal CanTV, principal proveedor del servicio de Internet y compañía que monopoliza el servicio de telefonía fija en el país. Carlos Julio Rojas, periodista y dirigente vecinal del norte de la capital venezolana, sostiene que de acuerdo a un monitoreo que han llevado a cabo, el 30% de la ciudad no tiene conectividad. Ellos son los primeros que realizan la desconexión. Zonas de Caracas que tienen 8, 9, 10 meses, hasta un año sin el servicio de Internet de ABA o de la propia telefonía fija. Y sobre todo hay que destacar algo, el ciudadano ha venido pagando religiosamente porque no hay eficiencia para reparar las fallas, pero sí hay eficiencia para cobrar altas tarifas por el servicio de Internet, por un servicio que los caraqueños no recibimos. Rojas también denuncia que para solucionar las fallas, algunos trabajadores de la empresa cobran ilegalmente entre $20 y $60, algo que vivió Jesús, dueño de un local comercial. Un desastre. Mi negocio estuvo 2 años sin conexión y me lo repararon después de pagar. Instancias internacionales como la Oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU han manifestado preocupación ante la disminución de la velocidad del Internet en Venezuela, algo que impacta negativamente en la posibilidad de tener acceso a la información. De acuerdo a Gabriela Jiménez, ministra de Ciencia y Tecnología del Gobierno en disputa y presidenta de CanTV, se encuentran adelantando acciones para mejorar el acceso a Internet. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Expertos coinciden que en líneas generales la situación de los niños, niñas y adolescentes en Venezuela es compleja y que los indicadores de desarrollo están muy comprometidos, lo que les afecta de forma determinante en términos de salud, educación, familia e identidad. Consultado por La Voz de América, Carlos Trapani, coordinador de SECODAP, una organización no gubernamental defensora de los derechos de los niños, destaca que desde el 2005 en el país no hay datos oficiales sobre infancia en ningún área y afirma que el contexto de violencia y los efectos colaterales del COVID-19, entre ellos el cierre de las escuelas, son algunos de los elementos que más impactan negativamente en los venezolanos más jóvenes. El tema del castigo físico que generalmente se materializa en niños de corta edad, la violencia sexual generalmente se materializa en niñas, te das cuenta que las violencias son diferenciadas, ¿no? Dependiendo de la edad y el grupo al que se trate, porque los niveles de riesgo y los niveles de vulnerabilidad son distintos. En tanto, de acuerdo a Carolina Godoy, coordinadora de género de la organización no gubernamental CEPAS, para empezar a crear conciencia sobre los derechos de las niñas, es necesario exigir al Estado que levante estadísticas oficiales, pues a partir de la visibilización la sociedad venezolana podrá tomar conciencia de la situación. Que tenemos que adelantar unas tomas de medidas concretas de prevención, de mitigación de los riesgos, que sean socialmente ajustadas a la condición que se encuentra en nuestro país. En varias ocasiones, el gobierno en disputa ha asegurado que trabaja para brindar calidad de vida a los niños y adolescentes en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. El único barco que surte de petróleo a los buques que llegan a Montevideo fue embargado por una deuda.
Ese barco, según la decisión judicial, podrá operar, pero no abandonar aguas jurisdiccionales del país. Las autoridades aseguran que esa situación no afectará en nada el suministro de combustible a la población. Mientras tanto, en medio de un debate sobre las empresas públicas, el gobierno habilitó que compañías privadas puedan importar combustibles en los puertos del país, lo que puede afectar, dicen los detractores de esa iniciativa, al monopolio que ostenta la estatal ANCAP. En Uruguay, la importación y refinación de los combustibles es potestad exclusiva de la petrolera propiedad del Estado. Con esa medida para los puertos, según lo explicó el ministro de Industria, Omar Paganini, no se afectará a la empresa pública y por el contrario, se reactivará el puerto de Montevideo, que está en permanente competencia. Si el mercado se mantiene constante, muchos más buques van a repostar en el puerto de Montevideo, que vienen acostumbrados a repostar o en Buenos Aires, o en el medio del río, o en Río Grande. A su vez, el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou estableció por ley que ANCAP deberá vender combustibles a precio de paridad internacional, medida con la cual a largo plazo se espera que ayude a bajar las tarifas que paga la población. Uruguay compra a distintos mercados productores 1 millón de barriles de petróleo cada 25 días, eso para abastecer al mercado interno. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo. A pesar de los tiempos de dificultad económica que está atravesando Estados Unidos debido a la crisis de la pandemia del COVID-19, hay algunas ciudades cuya prosperidad no cesa y estas urbes conocen de primera mano cuál es la receta del crecimiento y continúan desarrollándose a pesar de las circunstancias. El sitio web de finanzas Wallet Hub publica una lista donde se comparan más de 515 ciudades de diferentes tamaños a lo largo y ancho del país. El resultado, un ranking elaborado por expertos en planificación de ciudades que permite determinar dónde ocurrió el crecimiento local más rápido. Este estudio, denominado Las ciudades de más rápido crecimiento en Estados Unidos en 2020, localiza los patrones que se repiten en aquellas ciudades cuyo crecimiento ha sido constante y hace posible identificar los factores que contribuyen a un ciclo duradero de desarrollo. Las metrópolis que han experimentado una mayor evolución favorable según el estudio de Wallet Hub son Henderson en Nevada ocupa la posición número 1 en cuanto a ciudades grandes se refiere, seguido de Seattle, Atlanta, Miami y Denver. Las que experimentan un crecimiento más lento son Memphis, Tulsa, San Luis y Baltimore. El informe advierte que a pesar de la prosperidad que experimentan estas ciudades, también surgen desafíos y el mayor reto al que se enfrentan la mayoría de ellas es el de mantener precios asequibles para la vivienda. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington. A 6 días de las elecciones generales en Bolivia, el ambiente preelectoral alcanza un máximo nivel de tensión debido a algunas voces que advierten sobre escenarios de violencia que podrían darse luego de la votación, la declinación de la candidatura de Jorge Quiroga a la presidencia y los resultados de las últimas encuestas. La politóloga Erika Brockman, en contacto con La Voz de América, analizó esta compleja antesala a unos comicios trascendentales para la historia democrática de Bolivia. Puede darse un fenómeno que se llama la bola de nieve, es decir, que se vayan incrementando exponencialmente las adhesiones de ese voto indeciso. En las últimas horas, el candidato y expresidente Jorge Quiroga Ramírez sorprendió con la decisión de retirar su postulación, generando diversas reacciones. El argumento principal es que no tiene posibilidad de llegar al balotaje y que espera que sus votos ayuden a derrotar al Movimiento al Socialismo, partido del expresidente Evo Morales. Por pequeño que sea el riesgo que el MAS acceda al gobierno directamente este 18 de octubre, debo hacer todo lo que esté a mi alcance para evitarlo. Con esta misma lógica, la presidenta interina Yanine Áñez retiró su candidatura el 17 de septiembre, dejando así solo 6 frentes en la contienda electoral. Según las últimas encuestas, el candidato del Movimiento al Socialismo, Luis Arce Catacora, mantiene la preferencia en la intención de voto, seguido de Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana. La Constitución y la Ley Electoral de Bolivia indican que para ganar en primera vuelta se debe obtener el 50% más 1 de los votos, o el 40% con una ventaja de 10 puntos porcentuales sobre el segundo más votado. Analistas anticipan un ajustado resultado para el 18 de octubre. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.